que estamos ahí, ¿no? Con tareas. Bueno, vamos a continuar y en esta ocasión vamos a tener nuestro último encuentro del segundo seminario. Cada seminario, recordamos que tiene 2 encuentros. Entonces, el primer seminario, que ya lo trabajamos con la profe Gabriela, hemos iniciado con el profe Raúl, con el profe Diego, y en el primer seminario, primero hemos iniciado con lo que han sido los desafíos de la gestión, tratando de contextualizar lo que fue la situación. Samuel, vamos a pedir que apagues el micrófono y a los demás escritores también, por favor, ¿sí? Para que no nos superpongamos en las voces. En el segundo encuentro ya empezamos a ver, en el segundo seminario, mejor dicho, ya empezamos a llegar a lo que es uno de los seminarios que justamente estábamos esperando, que están vinculados con la función pedagógica de esta gestión directiva. Y Mari, justamente vos estrenando tu nueva función, tu nuevo cargo ya, formal, dentro de lo que es la dirección, entonces también debes estar ansiosa también por esta partecita del seminario, ¿no? ¿Qué hemos hecho con el seminario 2? Que en una primera parte, tratando de ver justamente algunos planteos que hacen a la gestión en la parte pedagógica, trabajando también con lo que va a ser la planificación y después también con lo que es la evaluación. El día de hoy nos encontramos con lo que es la evaluación, y vaya que ha sido un año de pandemia donde la parte pedagógica fue lo más sentido, porque hemos visto los elementos que hacen a la organización institucional y áulica con elementos totalmente diferentes. Fíjense en los 3 elementos de la organización flexible: tiempos diferentes, por el trabajo virtual o por cartilla, como hayan trabajado, espacios diferentes, cada uno desde la casa, y la forma de agrupamiento. Este año, ¿qué es lo que se sintió más? El agrupamiento por el trabajo en burbujas que estuvimos haciendo en el 2021. El uso de los tiempos también ha ido variando, porque en principio estaba un poco más reducido y después se fue ampliando. Los agrupamientos volvieron a unificarse las burbujas, y que vaya que ha sido la parte pedagógica totalmente afectada por la nueva organización de este regreso a la presencialidad. El trabajo desde la virtualidad, el trabajo con los docentes. Entonces vamos a ver que las estrategias de los profes también han sido diferentes, y eso hace que nos encontremos también con una modalidad de evaluación diferente. El día de hoy vamos a trabajar con el profe Raúl y con el profe Diego, quienes nos van a coordinar en el tema que nos compete el día de hoy, la evaluación. Sabemos ya de entrada que tenemos resoluciones ya desde el año pasado, resoluciones del Consejo Federal, resoluciones de provincia, y la última, ¿no? Tuvimos la resolución 9, resoluciones vinculadas a la evaluación, pero la última, la 99, que es hace un par de semanas que estuvimos en jornada en todas las instituciones educativas. Entonces, hoy el profe Raúl, el profe Diego son quienes nos van a acompañar, orientándonos, guiándonos en este tema, que la verdad que es bastante apasionante para trabajar, porque creo que todos necesitamos fortalecer lo que es la evaluación formativa, con algunas estrategias, algunos instrumentos que nos vienen bien para este tiempo, más aún cuando estamos cerrando la unidad pedagógica 2020-2021. Así que damos inicio entonces al encuentro de hoy, ¿sí? Con el profesor Diego, ¿es así? Sí, así es. Bueno, ahí justo Diego está compartiendo. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos los que van ingresando. Y como nos adelantó Miriam, ¿sí? El encuentro de hoy vamos a ver un tema muy importante, como ya lo adelantó ella, que es la evaluación. Justamente esto de evaluación de los aprendizajes. Hablamos de evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, vamos a ir arrancando con algunas preguntitas para reflexionar. Unas preguntitas que nos van a ir guiando a lo largo de del desarrollo de este encuentro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos preguntamos nosotros generalmente? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo lo hacemos?
y para qué. ¿Sí? Entonces, nosotros justamente vamos respondiendo a través del chat, ¿sí? Estas preguntitas que nos van a ir guiando, como les decía, a lo largo de este desarrollo. Después, una pregunta clave que nos hacemos los docentes: ¿cómo sabemos que los estudiantes han alcanzado los propósitos de enseñanza? ¿Sí? A ver, si nos van comentando un poquito. Hace poquito tuvimos, yo creo que, ahí está, hace poquito tuvimos una evaluación, ¿sí? A nivel nacional. Si nos pueden comentar también esa experiencia que tuvieron. A ver, se me entrecorta, se escucha. ¿Se escucha bien? Ahí está. ¿Sí? Entonces, tengamos estas respuestas para ir contestando y vamos trabajándola con el chat. Y yo ahora les voy a mostrar una herramienta que también les va a servir. De todas formas, yo les voy a ir dejando el tutorial un poquito de cómo trabajar con esta herramienta. Quédense tranquilos, que capaz que algunos ya lo han visto y demás. Y también ahí tengo algunas preguntitas para hacerles. ¿Sí? Así que, a ver. Vamos a jugar un poquito. A ver. Tengo... Profe, ya tengo una respuesta en el... Buenas tardes, tengo una respuesta en el chat o esperamos una más, unas cuantas más. Son diferentes herramientas. Sí, igual acá vamos a tener. Ahora sí. ¿Sí? Acá tenemos una ruleta para ir trabajando. ¿Sí? Le voy a dar inicio a ver qué nos toca. A ver, ¿quién nos puede comentar un poquito, responder esta pregunta? ¿Hasta qué punto la escala numérica refleja los aprendizajes? Hola Martín, Diego, Raúl, Sí. Raúl Martínez. Bueno, mira, no sé por qué causa, ustedes ven la imagen, estoy al revés, no es que esté colgado del techo. No sé por qué salió así. ¿Está con el La celu, verdad, profe? ¿La pantalla está al revés? sí, sale así como ustedes lo están viendo. Bueno, esta compu es de mi hija que me lo prestó. Te comento que estoy en Salta acá haciendo trámites de la escuela. Bueno, y me hice un tiempito para no me querer perder el encuentro este. Pero bueno, no sé si apago la cámara, porque Sí. se ve un poco incómodo así, y Sí. igual podemos conversar. Así no nos mareamos. Sí, profe. Bueno, está bien, está bien. Estamos todos girando la cabeza. Bien. Estamos todos girando. Sí. La verdad es que la tecnología me superan en este caso, no sé. Ya está. Esto demuestra entonces, cómo Raúl, estamos actualmente todos. Sí, decíamos entonces hasta qué punto la escala numérica refleja los aprendizajes. ¿Así es? ¿Había que responder esa pregunta? Sí. Bueno, está bien, está bien. Ustedes han visto que el año pasado y este año el tema de los números en todas sus dimensiones ha sido un punto referencial en todas estas cuestiones, ¿no? En los números que nos piden de supervisión, de dirección de nivel. Nosotros permanentemente estamos dando atención a los números. Pero, ¿qué pasa? Porque los números, en realidad, nosotros quieramos o no, nos están dando señales, son indicadores también. Pero no sé si se refiere especialmente a lo numérico en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de los chicos, específicamente en la nota de los chicos, a eso estamos haciendo referencia. Sí, sí. Bueno, entonces por tradición educativa, o sea, por cultura educativa y por todo lo que el contexto social que estamos acostumbrados nosotros los argentinos,
usted ha visto que los chicos siempre reclaman notas. Cuando ven por ahí el documento de evaluación y ven que hay letritas, no le convence a nadie, ni a nosotros. O sea, nunca, yo personalmente nunca tuve de acuerdo. Uy, profe, se cortó. Miguel. No sé si se le cortó el audio o se fue. No puedo verlo. Sí, apagó el micrófono. Sin querer, Sin querer. Bueno, no sé a dónde me quedé. No, estábamos hablando de la necesidad de esto, de justamente los chicos, de esto de ser evaluados, de tener una nota. Claro. Entonces, qué buena decisión que se ha tomado al último de dirección de nivel del ministerio en los casilleritos de las libretitas de poner las notas, porque eso refleja algo más, digamos. Yo creo que hasta que no veamos otra manera de evaluar que no sean los números, es bueno y es conveniente seguir haciéndolo hasta que se vea de otra manera. Yo creo que esto causa una cierta satisfacción en el chico, y especialmente en los padres. Convengamos que la libreta es el nexo comunicativo principal que tiene la institución con la familia. Entonces, el papá cuando ve el documento evaluativo y ve los números es otra cosa, porque si no empiezan a preguntar qué significa AI, AE y todas esas cosas, entonces, y ellos preguntan, pero si sería un número, si sería una nota, ¿qué nota tiene mi hijo? Y luego, con justa razón, el padre reclama ese número, digamos. Así que bueno, esa es mi apreciación. Buenísimo, Miguel, gracias. Bien. Gracias. El resto, si quiere ir participando a través del chat, para no extendernos un poquito, ¿sí? Vamos a ir continuando, vamos a hacer un par más, así no nos extendemos mucho, ¿sí? Entonces, el resto que pueda participar a través del chat, lo puede ir haciendo, ¿sí? Voy a girar de vuelta. Ya había algunas opiniones, de todas maneras, Raúl. Bien. Calificar debe mostrar el proceso y las capacidades de cada uno, por ejemplo. Acá, paró en esta otra pregunta. A ver, ¿quién se anima a través del chat? Si no, no hace falta, si es que no quieren habilitar. Ahí Violeta. Sí, profe. Respecto justamente a los temores y las preocupaciones, a veces el tema de la evaluación tiene que ver con la mirada con la que nos paramos nosotros, los docentes, en frente a nuestras concepciones de evaluación. Que, como decía el profe, que por cultura tradicional estamos acostumbrados a la evaluación, a la calificación numérica, y esta pandemia nos ha hecho enfrentar al desafío de utilizar nuevos indicadores y a mostrar en nuestra posición de docentes o de directivos que lo fundamental en la evaluación quizás que no es tanto el número o el indicador, sino la manera en que como profesionales nos paramos para explicar a los docentes, a los padres y a los niños cuál es el sentido del indicador y qué significa cada uno de ellos. Creo que esto de haber usado los indicadores también nos hizo a nosotros ver nuevas maneras de calificar, saliendo un poquito quizás de lo que tradicionalmente se utiliza o estamos acostumbrados desde muchos años atrás. Entonces creo que las preocupaciones y los temores respecto a la evaluación tienen que ver también con la mirada que nosotros tenemos y cómo nos paramos nosotros como profesionales de la educación frente a la evaluación y qué es lo que podemos desde nuestra capacitación apuntar ahora con el tema de la evaluación formativa, que es con la que se está trabajando en estos últimos años. Bien. Perfecto. Bien. Perdón, Raúl, te incorporo una idea asociada a lo que planteó Violeta, ¿no? Una cultura evaluativa es importante, independientemente de sean cualitativas o cuantitativas. Patricia Ruiz. Y en esto, con lo que dijo Violeta, es el tema de los padres, qué es lo que esperan los padres.
Y cuando Patricia Ruiz habla de la cultura evaluativa, justamente es de todos, ¿no? No solo los profes que lo tengan claro, los alumnos, sino también la familia, ¿no? Para justamente en la medida en que estén informados van a poder formar parte de esta cultura evaluativa de la que hablaba Violeta, ¿no? La evaluación formativa. Buenísimo, gracias Miriam. Vamos con una más, ¿hay tiempito? Ustedes díganme. ¿Sí? Bien. Dale, vamos con una más. A ver qué nos deparará el destino. Uf. A ver quién se anima Perfecto. a responder. Profes, hola, Ahí hola. está Claudia. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Yo pienso que hay toda una tradición y una cultura meritoria también en relación a esto de la educación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se usaba cumplimentó, no cumplimentó? Nos queríamos agarrar la cabeza y darnos contra la pared, porque hay toda una situación que genera también, por eso las calificaciones también en los séptimos años, ¿no? Porque no es simplemente un bueno, un destacado, ni como que no se termina de comprender qué abarca todo ese entorno. Y ya tenemos una cultura de también donde la cuestión de lo meritorio es importante. Entonces hay que ver y sopesar equilibradamente estos dos paradigmas, ¿no? Ante las realidades y el entorno que tiene cada estudiante. Y bueno, eso me parece que es importante poder redescubrir y abrir la posibilidad, uno que trabaja con niños que tienen algunas situaciones en relación a los aprendizajes y demás, me parece que es importante descubrir todo el entorno ecológico de la vida de cada estudiante, ¿no? Gracias. Dale, gracias. ¿Alguien más quiere responder? Si no, vamos arrancando ya. No sé si el chat... Ay, pienso que genera ansiedad porque no se la familiariza y transita como un componente, ¿Cómo? constante de la educación en torno a la comunidad de aprendizaje. Eso nos dice Alejandra Rosales. Muy bien. Hola, hola, hola. Sí. Para mí genera ansiedad porque los docentes hasta ahora todavía no entienden y comprenden que la evaluación es un proceso constante. Y por ahí cuando realizan una evaluación, ellos siempre, ¿qué pasa? Cuando la mayoría reprueba en ese sentido, ¿qué se siente? Que el docente también fracasa. Generalmente, ¿qué decimos? Bueno, el grado está aplazado, la mayoría, el docente no enseñó, el docente fracasó, ¿sí? Entonces creo que genera la ansiedad, realmente no lo toman a la evaluación como un proceso de enseñanza que se evalúa constantemente y no que se tiene que realizar una evaluación escrita o un trabajo evaluativo en sí, sino que se debe ir registrando todo lo que va haciendo el niño y nosotros como equipo directivo, todo lo que va realizando el docente. Bien. Bien. Buenísimo. Justamente esa idea, Diego, luego la va a reforzar también, ¿no? Esto de la evaluación en relación a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no? Que es un tema para retomar, si bien uno está en la formación docente, mejor dicho, ya estábamos con esta cultura evaluativa que estábamos formándonos, ahora ya en ejercicio como docente y después como directivo, es una idea que volvemos y tenemos que retomar siempre con nuestros docentes, ¿no? Así que Diego enseguida retoma esa idea, la evaluación como parte del proceso y en vinculación totalmente estrecha con lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Profe Miriam, acá hay una que dice, para que la evaluación no genere ansiedad, se debe utilizar la evaluación formativa. Exacto. Con retroalimentación, Vamos a hablar.
para dar cuenta de avances y dificultades en los procesos de aprendizaje. No es un mero número. Ujú. Bien, los profes hoy justamente, Raúl y Diego, vamos a empezar justamente retomando algunas de las ideas que nos han propuesto los profes y que evidentemente ya les hizo ruido hace rato cuando hemos planteado las preguntas, ¿no? Así que bueno, damos inicio, Diego. Perfecto. Bueno, saludarlos y también comentarles esta sensación tan grata de escuchar que estas palabritas que van surgiendo, además de darnos pies a nosotros, darnos letra, también nos va anticipando sobre esto que tanto ha planteado Miriam y que ha surgido mucho en la participación de cada uno de los intérpretes que hoy se ha animado a hablar, y también aquellos de los que lo han hecho por chat, ¿no? Sin ninguna duda, cuando hablamos de evaluación formativa, evaluación de los aprendizajes, estamos enfocados en una institución, en un espacio concreto que es la escuela. Y lógicamente, perteneciendo justamente a esta institución y participando de este tipo de capacitación, claro que nos interesa saber cómo evaluamos desde adentro de la escuela, ¿no? Raúl comenzaba haciendo esta presentación justamente con algunas preguntas disparadoras cuando decía qué, cómo, cuándo y por qué evaluamos, y al mismo tiempo decía, bueno, esto admite, sin ninguna duda, múltiples respuestas porque tiene que ver con el posicionamiento, sin ninguna duda. Y voy retomando algunas de las palabras que han ido surgiendo, ¿no? De cómo me paro yo, de cómo me posiciono yo en función de la evaluación. Digo esto porque fíjense que el título y la imagen que hemos seleccionado para ir presentando estas diapositivas comienza diciendo la evaluación en términos general es una decisión política, ¿no? Quiere decir que esto es una postura que uno tiene en función de en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y esto que aparece a veces como una relación directa o causal, sabemos muy bien que está mediada por un proceso, que han hecho mención con mucha pertinencia, y que en el medio no siempre se da de manera causal, decía, sino que suceden múltiples situaciones que hacen que la evaluación vaya cobrando diferentes sentidos. La decisión política, entonces, es una concepción del estudiante, del conocimiento, del docente, del rol de gestión, ¿no? Estamos participando precisamente de una capacitación de gestión. A diferencia de cualquier otro tipo de capacitación, uno puede encontrar situaciones en las que los docentes, fíjense que también cuando decimos los docentes un poco nos vamos desprendiendo de esa figura, ¿no? Como si los docentes estuvieran en un lugar y la gestión estuviera posicionada en otro lugar. Y probablemente en muchos de los casos así sea. Me parece a mí que la intención fuertemente que tenemos como grupo y como equipo en esta capacitación es ir entendiendo esto de la comunidad que apareció también en una de las participaciones. Bueno, nada, decir esto que es una decisión política, en palabras de Santos Guerra, ¿no? Perdón, escuchaba, pensé que estaban preguntando algo de un micrófono abierto. Esto de una decisión política también tiene que ver, decía yo, con cómo nos posicionamos pedagógicamente en función de la evaluación más allá del instrumento que cada uno utilice, ¿no? Y decíamos que esto también puede significar en otras preguntas propias de este autor, que dice, dime cómo evalúas y te diré quién eres, ¿no? Fíjense a qué nivel uno lo implica o se siente implicado cuando va a evaluar, y retomando también estas voces que cuando comenzamos la conexión aparecieron de que estamos en un momento a fin de año, en un momento donde la evaluación, inclusive la de la evaluación a aprender, ha estado como ocupando la mayor parte de nuestros tiempos institucionales, y quizás ni siquiera hemos tenido demasiado espacio ni tiempo para analizar qué ha implicado o qué implicancia van a tener estas evaluaciones de calidad. Evaluaciones que, por cierto, no son novedosas en términos de hace cuánto las conocemos y las aplicamos en las instituciones, y además también, ¿no?, sumar algo que Miriam siempre recalca, y a mí me parece que es importante cuando contextualizamos cualquier tipo de capacitación, que es esta etapa en la que estamos de alguna manera transitando la pandemia, ¿no?, con esos idas y vueltas, con esos protocolos, con esas necesidades de ir recogiendo evidencias para tomar decisiones. Decimos entonces que estas concepciones de la evaluación propias de la modernidad, en principio, son parámetros sociales, quiere decir que la sociedad aprende a través de la evaluación, ¿no? Y la escuela, parte
de esa sociedad, en ese feedback de ida y vuelta en el que se retroalimenta todo aquello que sucede dentro y fuera de la escuela, recuerden que hay un término que es muy representativo cuando decimos que la escuela es la caja de resonancia de esa sociedad, ¿no? Y la evaluación también entra por esa puerta, entra con ese docente, entra con esos estudiantes, entra con la familia. A veces también con esa poca participación, pero está presente en esa familia. Comentaba el profe, el dire, con relación a lo tradicional, y hacía mención justamente al tiempo de pandemia. Bueno, sentimos una suerte de alivio, ¿no? Cuando nos hemos pasado los últimos 15 años hablando de la necesidad de cambiar los procesos de evaluación, los instrumentos y los sentidos que esto ofrece. Entonces lo cualitativo y lo cuantitativo deja de verse como algo totalmente diferenciado, donde se pueden ponderar algunas de las benevolencias que tienen cualquiera de estas dos características, y también, coincido como decía una de las profes, la forma que uno utiliza estos instrumentos, inclusive si es integral, ¿no? Como para poder reconocer que no son excluyentes uno del otro, es lo que nos va permitiendo ir avanzando sobre estas nuevas maneras de entender la educación. Fíjense que a lo largo de esta capacitación vamos a transitar sobre dos polos, ¿sí? Sobre dos maneras de entender a esto que venimos hablando en términos de educación, de evaluación, pero posicionándonos también o estando muy atentos a las personas que son evaluadas en las instituciones educativas y por supuesto también a aquellos que se supone que ocupan el rol de evaluador. Entonces, una primera mirada que se va a considerar a un sujeto de aprendizaje, van a ver que es diferente a la que sigue a continuación, y que la define Anijovic, del cual es el texto que hemos extraído los contenidos para esta capacitación, que dice que tiene que ver con esa capacidad de los estudiantes de reproducir secuencias de información ya organizadas y verdades inobjetables, ¿no? Mediadas por sujetos de conocimiento, haciendo alusión en este caso al docente, pero también a los recursos, el docente, el libro de texto, y fíjense que en esta época tan importante de la pandemia, la tecnología con todas sus deficiencias también han sido esos medios por los cuales hemos seguido tratando de sostener un vínculo con los docentes, ¿no? Scliar va a plantear que justamente entender este tipo de evaluación es una contradicción, porque después, previo y posterior a la pandemia, vamos a seguir leyendo y utilizando esta bibliografía que se presenta muy romántica, al menos en sus objetivos, al menos en sus intenciones, pero a la hora de la verdad, a la hora de la realidad, hablamos con Gabriel ayer, terminamos siempre sintiéndonos más cómodos porque la familia exige lo numérico, lo cuantitativo, porque los estudiantes han aprendido a ser evaluados de una manera, y porque todo cambio genera resistencia, ¿no? Y por otro lado, empezar a transitar como una necesidad, independientemente de la pandemia, porque también era una necesidad antes de la pandemia, de buscar nuevos significados y sentidos de la evaluación, tratando de otorgarle esto que tanto hemos planteado cuando hablamos de justicia, ¿no? Y transparencia, que no tiene que ver con la justicia del personaje del César, que tenemos acá arriba con el pulgar ahí, que todavía no se decide si vive o muere esa persona. A ver, a veces la metáfora es fuerte, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, pero quiero decir que cuando la evaluación queda justamente determinada como estos instrumentos de poder, ¿no? Y de autoridad, de aquellos que evalúan y de aquellos que son evaluados, la sensación más o menos es esta, ¿no? ¿Apruebo o desapruebo? En el medio del proceso, mayoritariamente, en la mayoría de los casos, siempre queda de lado. Y por otro lado, decía que tenemos esta necesidad de empezar a transitar con teoría, con experiencia, con situaciones reales, donde vayamos pensando en una enseñanza. Fíjense que cambia sujeto de aprendizaje y empezamos a entender también cómo miramos la enseñanza. El rol que hemos asociado históricamente en las personas que son evaluadas y evaluados necesita replantearse, al menos para entender qué nos está sucediendo como institución y qué nos está sucediendo a nosotros también en estos ámbitos de gestión, ¿no? Entonces va a decir Anijovic que un sujeto de conocimiento, a diferencia del sujeto de aprendizaje, es aquel que a través de la enseñanza se favorece la búsqueda de alternativas y aproximaciones diversas a los fenómenos del mundo. Está muy relacionado con lo que hemos visto anteriormente con el aprendizaje significativo de Ausubel y con el aprendizaje pleno, ¿no? Que planteaba Perkins cuando planteaba justamente estas siete características en las que va transitando una necesidad de autonomía de esa persona que es evaluada.
La imagen del Frankenstein con el doctor es una alusión a un texto de Philippe Mérieux, algunos lo conocerán, y tiene que ver con la metáfora del padre que crea a su imagen y semejanza, ¿no? A ese niño monstruo, en esa figura, en la que mientras más se parezca al profesor, más probabilidades tiene de aprender. Fíjense, ¿no? Fíjense qué fuerte la imagen, ¿no? El monstruo ahí mirando a su papá todo doloroso inclusive en su existencia, y el padre con una mirada de comprensión, de pena, tratando de comprender, e inclusive conocemos al monstruo por el nombre del padre, ¿no? El doctor Frankenstein es el que se llama Frankenstein, le otorgamos por herencia al monstruo el nombre de la producción del padre. Lo que intentamos hacer es justamente empezar a transitar sobre nuevas prácticas que dejen de mirar a los estudiantes como aquellos espejos o reflejos de lo que nosotros creemos que deben ser, y empezar a construir evaluaciones significativas, reales, y que están muy asociadas a la evaluación de los aprendizajes y a la evaluación formativa. Esto nos lleva indudablemente a analizar lo pedagógico, un poquito desprendiéndonos de esa historia de la humanidad que intentamos resumir en pocas palabras en función de lo importante que son los sistemas y los dispositivos de evaluación que han permitido los aprendizajes sociales en los cuales nos manejamos, ¿no? Todavía me queda alguna de las voces de los participantes, y me parece muy representativo esto cuando la familia exige lo viejo, lo conocido, ¿no? No vamos a innovar en un momento de caos, en un momento donde el cambio es concreto, ¿no? Nos venimos preparando décadas para estos futuros cambios, para estos futuros emergentes, y cuando lo tenemos enfrente encontramos la seguridad y nos acobijamos siempre en lo viejo, en aquello que funciona, ¿no? Hay hasta frases bastante representativas sobre lo que estoy diciendo. Pero nosotros consideramos que no deja de ser una oportunidad importante, ¿no? Para todos los miembros de una institución, de empezar a entender que la evaluación es parte de la planificación. La evaluación no se presenta al final de un proceso donde, como decía Scliar, las contradicciones salen a la luz cuando no podemos dar cuenta de esos procesos de aprendizaje, donde esas preguntas que planteaba Raúl al inicio, cuando decimos ¿cómo hacemos para verificar? ¿Cómo podemos demostrar qué es lo que han aprendido los estudiantes? O en todo caso, ¿cómo podemos deducir y determinar si han logrado esos objetivos que hemos elaborado en la soledad de la planificación? Y también, ¿no? Haciendo alusión a las evaluaciones a aprender, que debe estar todavía muy fresquito, muy presente en sus cabezas y en sus recuerdos. ¿Cómo sabe el estudiante qué es lo que ha hecho bien y dónde tiene que poder revisar sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Entonces, decimos que la evaluación es parte de la enseñanza y que es fundamental tenerla en cuenta en todos los momentos de la planificación. Tiene que ver con cuestiones metodológicas y epistemológicas, entre la coherencia que tiene que atravesar justamente lo metodológico con lo epistemológico. Lo epistemológico es esto que había dicho una profe, ¿no? Es cómo nos paramos, cómo miramos, cómo concebimos los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué estamos diciendo de nuestros estudiantes, qué alternativas y qué tipo de consignas ofrecemos cuando vamos a plantear una evaluación, cualquiera o de cualquier tipo de evaluación. ¿Qué estoy tratando de averiguar con esas consignas y con ese tipo de evaluación, ¿no? La planificación estratégica pareciera ser que de alguna manera en los encuentros anteriores nos habían brindado algunas pistas. Por lo que escucho, también me doy cuenta que a esto ustedes ya de alguna manera lo vienen manejando en el plano teórico, y también por lo que escucho, y porque naturalmente estas cosas son del orden cotidiano, el cambio, ¿no? El cambio es posible, dicen los autores, pero también se resiste. Lo viejo siempre resiste hasta lo último para poder cambiar. Otra frase así como muy representativa, hablando de las prácticas asociadas al conductismo, ¿no? En el que uno busca una determinada respuesta ante determinados estímulos, dice, el conductismo, aunque ha muerto hace tiempo, goza de buena salud dentro de nuestras instituciones. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque hemos aprendido, hemos sido evaluados de esta manera, hemos sido de alguna manera ese Frankenstein para otros doctores, y cuando crecemos, si no tenemos esta capacidad de reflexión, si no tenemos los espacios donde la gestión tiene que habilitar, encontrar y construir para mirar nuestra propia práctica, lo más probable es que lo tradicional, lo viejo,
siga sintiéndose como lo más efectivo para la práctica de nuestros estudiantes. Ni hablemos del contexto y del momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no? No deja de ser una oportunidad de gestionar, lo acabo de decir, y tiene que ver también con una importancia del trabajo en equipo en aquello que supone la construcción de, entre otras cosas, los criterios y las rúbricas, ¿no? Vamos a decir algo que salió también en una de estas capacitaciones, ¿no? Muchas de estos conceptos pareciera ser que gozan de una moda en cuanto lo escuchamos o lo leemos en varias capacitaciones, o aparecen en las resoluciones, o aparecen en las circulares, están ahí, están latentes, lo manejamos bastante bien, aunque después nos cueste mucho llevarlo a la práctica. La construcción de criterios comunes, algo que estoy justamente analizando, en realidad no es tan sencillo, porque lo que está implicando es que el docente reconozca en sus estudiantes la capacidad suficiente de autonomía y de decisión en la que pueda co-construir con el docente, la familia, el equipo de gestión, los otros compañeros de las diferentes áreas. Bueno, pareciera ser que el tiempo institucional a estas consideraciones ni siquiera le ha dado un espacio, porque, bueno, ya estamos a fin de año y ya estamos todos bastante cansados, ¿no? El desafío es grande, el desafío implica cambios, ya hemos hablado de lo que los cambios implican a nivel de organización, ya hemos dicho también en muchas situaciones que lo pedagógico, como esas tres patas de la gestión que tiene que estar constantemente revisando en la agenda entre lo urgente y lo importante, termina siendo el foco donde uno tiene que acentuar la mirada constantemente, ¿no? Sin descuidar lo otro y también de una manera integral, pero de ninguna manera descuidándolo cuando lo urgente sale de lo pedagógico. La construcción en esta idea de coherencia de los instrumentos, acá seleccionamos el multiple choice porque me parece a mí que es el instrumento por excelencia que utilizan las evaluaciones de calidad, por ejemplo, pero porque también se utiliza demasiado en muchas de las áreas, porque lo numérico, en una especie de suma de porcentaje, no lo quería decir, o con una calculadora en mano, nos evita a nosotros tener que analizar el proceso de un estudiante que no tenemos demasiada información, porque el diagnóstico muchas veces tampoco ha tenido demasiada importancia en la elaboración de nuestra planificación, y nos estamos sacando un problema de encima. No estoy hablando mal del multiple choice, sino de cómo se utilizan los instrumentos, porque de esa manera, y con la misma lógica, tampoco una consigna abierta o semiabierta o semiestructurada garantiza la efectividad de lo que tanto sostenemos cuando hablamos del planteo de consignas auténticas, diversas, que plantea Anijovic, ¿no? Anijovic, en esto de las aulas heterogéneas, también dice algo que es muy interesante. Y les invito a que vayan pensando también en el grupo o en aquellos grados donde uno recuerda y románticamente vuelve cada vez que siente la necesidad de recordar las buenas prácticas propias. Dice Anijovic, gestionar, evaluar, planificar en aulas heterogéneas es pensar en cada uno de sus estudiantes. La verdad que suena muy bien y que inclusive hay que apoyar este tipo de emociones. En lo concreto, cuando uno piensa en la cantidad de personas que habitan un aula, la cantidad de instituciones por las que los docentes pasan para completar las horas y seguir sumando y tener otras posibilidades, hace que de entrada vayamos rechazando ciertas premisas. Pero lo lógico, pensando en esto que va aproximándose como los principios o los parámetros de la evaluación formativa, es una realidad. La diversidad, en un 3 de diciembre, en el que se celebra justamente, ¿no?, el Día de las Personas con Discapacidad, también encuentran estos instrumentos y en estas evaluaciones impedimentos serios cuando no pensamos en esas diversidades múltiples y esas inteligencias múltiples que habitan las aulas cotidianamente. La coherencia tiene que estar atravesada también por objetivos precisos, comunicados previamente en esos criterios de evaluación, concretos y realistas. Quiere decir que tengan una aplicación concreta en la vida cotidiana. Va a decir finalmente que la evaluación como parte de la enseñanza y como instancia previa a pensarla en su concepción formativa,
plantea desafíos cognitivos, ¿no? Y uno podrá decir, bueno, pero la educación en general plantea desafíos cognitivos. Y ya hemos ido respondiendo en esa ruletita que en realidad no siempre logramos lo que intentamos hacer cuando presentamos la planificación, más allá de nuestras intenciones, si estamos cumpliendo con un requisito administrativo o si realmente hemos dicho como Annie Hobbes, vengo a plantear una propuesta pensada exclusivamente para este tipo de situación, para esta aula y para las personas que la habitan. Tiene que ver justamente no con los temas que se abarcan, que implican técnicas memorísticas, donde uno aprende datos, fechas, nombres, situaciones, termina la evaluación, se reciben los chicos, rompen la carpeta, la tiran, y con eso mismo y con ese mismo acto pareciera ser que también lo borran de su mente de una vez y para siempre, ¿no? Sino que tiene que ver con la necesidad de que la evaluación también se considere como una instancia más de aprendizaje y que tenga una implicancia y un sentido práctico en la vida cotidiana de nuestros estudiantes. De ahí lo significativo, ¿no? Una evaluación auténtica, va a decir Monereo, que vamos a trabajar inclusive más adelante, humilde, porque sabe que puede, lo que puede y lo que no puede, sabe reconocer sus limitaciones, y realista, ¿no? Con esta necesidad de implicancias concretas en el mundo real, digamos así. Ahora sí, esto de la evaluación formativa, yo me acuerdo de una profe que no la tengo anotada, que había dicho, ¿no? Lo de la moda, me suena mucho lo de la moda. Muchas veces decimos, o cuando vamos a presentar la planificación, o cuando vamos a presentar un documento, todos decimos de nosotros mismos que trabajamos con la evaluación formativa, que tenemos en cuenta el proceso, que tenemos en cuenta todo lo que se plantea como una necesidad de repensar la práctica misma educativa, ¿no? Pero que en los hechos no siempre se puede ver. Decíamos entonces que la evaluación formativa, a diferencia del pulgar que está ahí, que no sabe si se va para arriba o para abajo, lo que intenta transmitir en palabras de, ayúdame Raúl, Axel Rivas, ese primer autor que habíamos visto en la primera capacitación, cuando él habla de estos fenómenos sociales, cuando él habla de este contexto neoliberal, cuando él habla de estas crisis económicas, cuando él habla de los cambios permanentes que han ido avasallando la escuela con los actores que las van habitando, digo nuevamente, ha hecho que esta construcción de la justicia y la transparencia sea necesaria revisar, porque ya no tiene que ver con el instrumento que se presenta igual y para todos, pensando que todos parten del mismo punto, ¿no? Ya hemos establecido, inclusive antes de encontrarnos nosotros en esta capacitación, de que tenemos estudiantes diversos. Entonces, de ninguna manera una evaluación uniforme, única, plantea la idea de justicia o de equidad, cuando en realidad no estamos considerando, entre otras cosas, ¿no? La cultura de dónde proviene, ustedes lo han dicho, la cultura evaluativa que la institución maneja. Imagínense cuál será la cultura de evaluación que tienen en la casa, pero vamos un poquito más allá. Imagínense cuál es la cultura de la educación que tienen los chicos dentro de esas casas. Todos sabemos que no todos vienen de los mismos hogares y con las mismas oportunidades. Ni siquiera estamos hablando de recursos, profe. Entonces se tiene que constituir como un elemento de justicia y transparencia, considerando la diversidad en todas estas dimensiones que hemos planteado, y un factor significativo en la motivación, a tal punto que entender que la evaluación en cuanto a lo que significa para los estudiantes siempre impacta en su autoestima. Fíjense la imagen que hemos seleccionado, la del niño que evidentemente está solo, con una expresión de frustración, evidentemente ha parado, ¿no? Se ha encontrado con un conflicto, no puede avanzar, y lo que se genera es esa frustración, lo que se genera es un impacto en su autoestima. Entonces, después cuando decimos con palabras muy bonitas que la evaluación formativa tiene que permitirnos disfrutar, conocer, aprender, y nos pasan este tipo de cosas, bueno, ahí están los indicadores que tanto aparecen y que tanto a veces marcamos como prioritarios en nuestra agenda, ¿no? Una evaluación formativa entonces lo que hace es identificar debilidades y fortalezas del aprendizaje, ¿sí? Ya no estamos hablando de la enseñanza, ya estamos sacando el foco del docente que enseña y el alumno que aprende, y estamos hablando de un aprendizaje que va a considerar al estudiante, pero que además también va a incorporar la posibilidad de que también el docente sea el que aprenda.
Pero, entre otras cosas, lo que no va a hacer la evaluación formativa, a diferencia de lo tradicional, es juzgar. Fíjense qué diferente que es justicia, en este caso, a lo de juzgar. Le sacamos todo ese halo moralista de lo que está bien o mal en función de lo que el docente considera, y estamos hablando de otro tipo de justicia. Entonces, no juzga, no sanciona, no incomoda, no ridiculiza al calificar mediante resultados. No estamos hablando mal de la calificación numérica, estamos diciendo que tradicionalmente, independientemente de los instrumentos, si lo que generamos en nuestros estudiantes son estas sensaciones, algo estamos haciendo nuevamente mal, como muchas veces nos ha pasado a nosotros cuando hemos ocupado los lugares de estudiantes, y también, ahora que somos gestores, cuando hemos ocupado los lugares de docentes, ¿no? Decíamos entonces que docentes y estudiantes comparten actividades de aprendizaje y de reflexión. Insisto con el concepto de reflexión, que tampoco es algo que se dé naturalmente, aunque todos digamos de nosotros mismos que somos seres reflexivos. Y acá voy a nombrar a un autor que también en estas modas lo van a escuchar mucho, y que es muy interesante, que es Perrenot, ¿no? Él va a decir que la reflexión hace una metáfora de la reflexión como de aquel que está aprendiendo a conducir, ¿no? Hay conductores que son novicios y hay conductores que con la práctica se van haciendo expertos. La metáfora sigue brindando imágenes bastante elocuentes sobre cómo uno maneja en los primeros meses y cómo sobre uno puede manejar inclusive en situaciones de lluvia o de catástrofes o con oscuridad o con poca luz, quiero decir, de noche. Por eso el en y el sobre hace referencia a tiempos escolares que no se agotan y no culminan en la escuela, sino que muchas veces vienen con nosotros, lógicamente, a nuestras casas o a donde vayamos, pensando en lo que pudiésemos haber hecho de otra manera, mejor, en lo que pudiésemos haber preguntado, pero no lo hicimos porque nos acabamos de dar cuenta una vez que salimos de esa situación, y que mientras uno se va haciendo experto, mientras uno se va haciendo hábil, mientras uno se va haciendo un conductor capaz de manejar inclusive ante todas estas inclemencias climáticas, ese ejercicio de reflexión que insisto que pareciera ser que es natural y que sale espontáneamente, se va trabajando a nivel consciente, de manera que eso que antes nos preguntábamos o de lo que nos dábamos cuenta posteriormente, nos está sucediendo en medio de la clase. ¿Qué nos permite esto? Poder modificar, poder flexibilizar, poder cambiar aquello que no está dando resultado. Recuerden que una de las características de la planificación estratégica es esa flexibilidad, ¿no? Que no sea esa planificación que marca la hora y el cierre como si uno tuviese que ir cumpliendo puntualmente, y mientras más puntualmente lo va cumpliendo, mejor sale lo planificado, sino que tengan esa posibilidad de darse cuenta que quizás una actividad no es la más adecuada. Por eso la diversidad que uno prepara inclusive en las consignas es lo que nos va a permitir abarcar todas estas situaciones, ¿no? Los famosos plan B, los famosos volantazos en medio de una clase tienen que ver con esto, con esta capacidad de reflexión y de conciencia que tiene el docente en función de su planificación. El foco está puesto en lo que cambia. Fíjense, hablamos mucho de tradicional al principio, ¿no? Fíjense que el foco está puesto en lo que cambia. El cambio es posible, decía Miriam, la tengo, me resuena en la cabeza en aquella capacitación del principio cuando nos estábamos conociendo. Y en la continuidad del proceso de mejora, ¿no? La mejora es posible, por supuesto que sí, de esos aprendizajes. Entendiendo también en lo que dice Ausubel y lo que dice Perkins, que no es que uno aprende en función de un conocimiento o de una estructura que no la utilizamos más. La idea de andamiaje, al contrario, tiene que ver con ir generándose estructuras que cada vez se vayan complejizando, incorporando lo viejo, ¿no es cierto?, a ese conocimiento nuevo, y que además pueda aplicarse en diferentes situaciones. La capacidad de aprender a aprender, ¿recuerdan cuándo lo vimos? Lo vimos hace muy poquito, de hecho, lo hemos visto la clase pasada, lo había desarrollado Gabriela, como una de las características del juego, de esto que planteaba Perkin, cuando uno aprende entendiendo los procesos propios cuando uno va jugando, ¿no? El aprendizaje es el objeto de reflexión. Fíjense, porque si uno dice enseñanza, tradicionalmente alude a la imagen del docente,
pero acá estamos reconociendo que el docente también aprende mientras enseña, y fíjense que a Freire lo hemos utilizado prácticamente en todas las capacitaciones, porque la idea de diálogo, la idea de las preguntas disparadoras, de lo dialógico, tiene que ver con esto, ¿no? Con el reconocimiento que nadie enseña a nadie, ni nadie se educa a sí mismo, sino que lo hace en comunión con el mundo, con las personas que los rodean. Y eso también implica a los docentes, y eso también implica a los directores y a los supervisores y a cualquier orden jerárquico que ustedes quieran aludir en este momento. Y para terminar esta diapositiva vamos a leer lo que es la evaluación formativa, o por lo menos lo que alude en palabras de Rosales, y dice: evaluar es reflexionar sobre la enseñanza, es pensarse como planificador, como enseñante y evaluador, generar espacios organizados en las escuelas para que los docentes dialoguen con sus pares, con sus directivos. La evaluación formativa implica ir formando mientras se aprende. Raúl. Ahí está, muchas gracias, Diego. Bien, dentro de estas cuestiones metodológicas que hace un ratito Diego nombraba, ¿Lo perdimos? ahí está, ahí está. Ahí está. Les comentaba que dentro de las cuestiones metodológicas que nombraba hace un ratito Diego, para que la evaluación, digamos, sea educativa, aparecía esta del feedback, ¿sí? O de la retroalimentación, como un factor muy importante para dar devoluciones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la retroalimentación, que tenemos dos, nosotros acostumbrados, tal vez, entre comillas, acostumbrados, a dos tipos de retroalimentación. La más habitual, que es esta de corregir, ¿sí? La práctica más habitual, la de retroalimentación correctiva, ¿sí? Donde primero se marcan los errores, ¿sí? Se establece una nota, esto de lo que hablábamos hace un ratito, de esa pregunta, de hasta qué punto marcaba la nota el aprendizaje de los alumnos, de los estudiantes, que se denomina retroalimentación de discrepancia, ¿sí? Entonces, el estudiante comprende y lo que supone que espera que se comprenda. Ese es ese espacio que tiene entre el docente. Después aparece la retroalimentación progresiva o una retroalimentación validante. Es donde el estudiante no es más un receptor pasivo de esta corrección, sino que entra justamente en estas palabras que hablaba de Perkin, de ser un jugador activo en su aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece esta llamada retroalimentación validante, donde nosotros rescatamos o valoramos primero, para después sí dar una sugerencia. No arrancamos de entrada, cuando vamos a dar una retroalimentación, con las correcciones o con lo malo. No vemos primero lo malo, sino que vemos primero lo bueno, ¿sí? Entonces, esta es la que nosotros tenemos que apuntar y empezar a desarrollar más, ¿sí? Entonces, primero ver la retroalimentación validante, la progresiva, y después dar las sugerencias pertinentes para lograr una mayor retroalimentación. Para eso nosotros le vamos a presentar una herramienta, capaz que ya algunos la han visto, que es justamente para, dice conexión inestable, espero que no se me corte, que se llama la escalera de retroalimentación, ¿sí? Justamente es una herramienta que nos puede brindar una retroalimentación constructiva sobre diferentes aspectos, sobre una idea, sobre un trabajo, sobre un proyecto, ¿sí? Entonces, no solamente inclusive la podemos aplicar para los alumnos, sino que también la podemos aplicar entre pares, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer una observación de clase. Entonces, esta herramienta nos permite ir trabajando diferentes aspectos. Entonces, si nosotros comenzamos desde el escalón de abajo, donde describo y clarifico. Acá es donde se comparten lo que no se entendió de, por ejemplo, la clase.
Lo que no queda claro se comenta acá, ¿sí? Entonces, para que no se malinterprete el resto de los pasos, ¿sí? Entonces, antes de ofrecer una retroalimentación, es importante aclarar a través de algunas preguntas que permitan entender mejor los puntos, ¿sí? Y conocer las ideas que no se han expresado. Cuando avanzamos en el siguiente escalón, acá es fundamental valorar las ideas de lo que estaba hablando hace un ratito, ¿sí? En el proceso, para que sea esto constructivo y no destructivo, para hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos interesantes. Esto va a crear un clima de confianza, que bueno, que es muy necesario para tener una buena sesión de retroalimentación, ¿sí? Entonces, pasado la valoración, fíjense que hasta ahora no tenemos nada de corrección, sino entonces estamos describiendo puntos que no nos han quedado claros, valorando, sacando todo lo positivo, y pasamos a la siguiente, es donde nos preocupa, o me pregunto, acá es donde aparecen inquietudes o preocupaciones o por ahí desacuerdos sobre algunas ideas. Entonces, ese es el momento que necesitamos expresar, por ejemplo, algunas inquietudes, no en forma de acusaciones, sino en forma de preguntas. Por ejemplo, si has tenido la posibilidad de considerar, me preguntas si es posible cambiar de otra forma. Entonces, dando preguntas auténticas y no en forma de acusación, se va a poder mejorar esta retroalimentación. Y por último, el último escalón es donde sugerimos, entonces ahí ofrecemos sugerencias para apoyar el desarrollo de la comprensión, ¿sí? Entonces nos permite conectar de una forma más constructiva nuestras inquietudes y preocupaciones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos retroalimentando de manera positiva, ¿sí? No vamos directamente, como uno dice, vamos al hueso, porque muchas veces nosotros comenzamos o hemos recibido alguna retroalimentación negativa de esa forma, donde primero se ve lo negativo y yo creo que queda muy poco espacio para lo positivo. Entonces, de esta manera, utilizando esta herramienta, nosotros cambiamos el foco de la retroalimentación y la volvemos validante, ¿sí? Entonces eso mejora inclusive la relación, ya sea con el alumno o ya sea con el compañero, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta herramienta nos viene a servir para poder tener un feedback o una retroalimentación más positiva. ¿Y qué tenés, Diego, preparado? Bueno, para que vayamos a trabajo en salas, teníamos la intención de mostrarles un video cortito de una situación como para que puedan ver un caso concreto. Y después que terminamos de ver el video, vos me decís, Raúl, si estamos listos para ir a salas o cómo trabajamos. Dale, a ver. Ahí va. Si no se escucha, avísame, por favor. No. ¿Me escuchan? Faltó tildar el audio. Ahora sí. Son 3 minutitos y medio, más o menos. ¿Sí? Vale. Dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos. Y de eso va a tratar un poco mi exposición. Me gustaría, en todo caso, empezar con una anécdota personal que alguna vez ya he contado, pero para mí es muy significativa porque me introdujo en este tema de las competencias. Concretamente, debía correr el año aproximadamente los años 80. Yo empecé a estudiar inglés en una academia de inglés en Barcelona, British Council, Academia British Council. Y el primer día de clase llegué allí, era una mañana, éramos pocos alumnos, debíamos ser unos 10 alumnos aproximadamente. Llegó nuestro profesor a clase y llegó acompañado de otra persona y nos dijo: comprendo que es extraño porque es el primer día de clase y no es habitual, pero es que hoy no me puedo quedar con vosotros porque tengo un problema familiar grave que debo atender y tengo que marcharme. En todo caso, ha llegado este amigo mío que es de Irlanda, es irlandés, acaba de llegar de Irlanda.
Dice, y está muy interesado en la obra de Gaudí y en Barcelona, que no ha estado nunca en Barcelona. Entonces, si sois tan amables, le podríais acompañar y explicarle un poco pues, la obra de Gaudí, Barcelona, darle un recorrido, si no os importa. Nosotros, claro, pues, el primer día de clase, no, profesor, pues de acuerdo, vale. Nos fuimos con el señor irlandés a ver la Sagrada Familia. Nuestro inglés era realmente patético. Recuerdo que le explicábamos lo de los azulejos rotos, de Little Crash, no sé qué. En fin, lo que podíamos, nos dábamos codazos. Díselo tú, ¿no? Tú, yo qué sé, díselo tú, tal. Bueno, el irlandés era muy amable, muy simpático, se reía mucho. Yo creo que no entendía nada de lo que decíamos, pero se reía. Bueno, pasó así esa mañana. Volvimos al día siguiente a nuestra clase de inglés, volvió nuestro profesor titular y volvió el señor irlandés con él. Y nos dijo, bien, os tengo que decir la verdad. Dice, el otro día no es cierto que tuviera ningún problema familiar. En realidad, quería que pasarais la mañana con este amigo mío irlandés, que en realidad, sí es irlandés, pero lleva muchos años viviendo en España, habla perfectamente el castellano y el catalán, dice, y es guía turístico. Entonces el tipo cogió a cada uno de nosotros y nos hizo una evaluación. Entonces nos hizo una evaluación, pero en profundidad. Yo recuerdo que a mí me dijo, usted pronuncia muy mal y no se entiende prácticamente lo que dice, pero es muy empático y gestualiza, intenta comunicarse y está muy bien, ¿no? A un compañero le dijo otra cosa, le dijo, usted pronuncia bastante bien, pero como no habla prácticamente, pues tampoco... Y nos dijo, y parece mentira que siendo catalanes no tengan ni idea de Gaudí. Entonces, bueno, cada uno nos hizo un repaso, ¿no? Años después, cuando empezó esto de las competencias, yo entendí que eso era una evaluación de competencias. Lo que hizo ese profesor mío inglés, no sé si él lo sabía, pero en realidad fue una evaluación de competencias en toda línea, porque tenía todas las características, ¿no? Nos puso ante un problema real, algo que los habitantes de Barcelona pues realizamos de forma relativamente frecuente. Viene un visitante, le explicamos nuestra ciudad y especialmente Gaudí. Nos explicó, desde el primer momento nos situó en el problema y nos dijo, cuando ustedes terminen esta materia conmigo, estas clases de inglés, sabrán hacer ustedes perfectamente esto. Cuando venga un extranjero le explicarán en inglés correcto Barcelona y Gaudí. Y lo cumplió. Desde el primer día sabíamos hacia dónde íbamos. Era algo funcional, útil, claro, preciso. Y él además, desde el primer día sabía en qué nivel estábamos cada uno, gracias al amigo irlandés, ¿no? Y eso sería una evaluación auténtica, una evaluación que desde el principio se pone al sujeto en situación de aprender lo último, del problema más relevante que tú quieres que ese alumno sea capaz de resolver. Es una evaluación donde desde el primer momento el profesor sabe qué nivel tiene cada uno de sus alumnos y más o menos cómo ajustarlo. Es un tipo de evaluación que le dice al alumno, cuando termines esto lo sabrás hacer, le da sentido, le da funcionalidad a lo que vas a aprender, y es humilde. Es una evaluación humilde porque no pretende, quizás, no es muy ambicioso, pero realmente realista, ¿no? Bien. Ahí estaba el video entonces. Ahí nos avisa Raúl, tenemos una intención en realidad de poder trabajar esto que hemos compartido tanto desde lo teórico con este videito y trabajar en sala. ¿Cómo estamos, Raúl, con eso? Ya estamos. Perfecto. Quedando las últimas personas, vamos un ratito a trabajar. Ahí sumo las últimas personas. Y bueno, ahí vamos. Vamos a trabajar un ratito. Automáticamente van a ir yendo para la sala, quédense tranquilos.
pero
Ahí estamos, volvimos. Ahí estamos. ¿Cómo le fue? Nos estamos encontrando, grupo 1, grupo 2. Grupo 2. Y estuvimos con La verdad que algunas salieron experiencias muy similares, ¿no? A las de la situación. Les recordaba algunas experiencias de otras situaciones, así medio historias de chistes o de memes, ¿no? También cuando uno sugiere experiencias de trabajo y después qué es lo que resulta, ¿no? Cuando se hacen estas sugerencias. Pero muy, muy interesantes las experiencias, rescataron muchísimo el trabajo colaborativo, el trabajo por proyectos, la retroalimentación no solo individual con el docente, el trabajo compartido entre pares, docentes. Interesante la propuesta de los profes. Recordemos que era un caso de un docente que no cambiaba sus actividades, su desarrollo de los contenidos, lo hacía de la misma forma, a pesar de las sugerencias que le hacía el directivo de incorporar nuevas estrategias. Así en breves palabras. Tal cual. Diego, yo, tu grupo. Sí, en el grupo 2 yo quisiera invitar a ver si alguien de los que trabajó puede hacer esta síntesis así, ¿no? Como hicieron Raúl y Miriam. A ver, contemos un poquito. Bueno. Sí, te escuchamos, María Elena. Sí, decía que había tomado nota, ya viendo que los compañeros por ahí no deciden intervenir. Bueno, voy a intervenir porque he tomado nota de lo que estuvimos conversando en el grupo, ¿no? Se trataba de una situación, un caso de un docente que decide hacer una investigación educativa en un grupo de clase que manifestaba numerosos errores. Entonces trabaja sobre una hipótesis de cuáles serían, que los alumnos evalúen cuáles eran las causas de sus errores, y hace un trabajo en equipo con otros docentes, poniendo en la misma investigación a un grupo de pares de alumnos, o sea, de un curso paralelo. Entonces se hace la investigación al respecto y dice que los docentes obtienen una gran decepción, puesto que evidencian de que no había sido relevante la investigación que habían realizado, ya que no había mejoras sustanciales en relación a los errores. Entonces la discusión del grupo va a evaluar de que la retroalimentación que hace el docente fue una retroalimentación que estuvo centrada en los errores, para comenzar, ¿no? Y que también se valoraba la iniciativa de investigación educativa como forma de mirar las prácticas docentes. También otro compañero hablaba de cambiar la actividad, de las consignas de trabajo. También se habló sobre analizar el contexto en el cual se trabaja. Se valora también, por supuesto, el trabajo del equipo, la autoinvestigación, la autorreflexión que se hace y la autoevaluación. Se pone de manifiesto en el grupo de que la retroalimentación en estas situaciones es mutua, pues se retroalimenta o se reflexiona desde el equipo docente como también desde los alumnos, ¿no? Y para terminar, una de las compañeras reflexiona sobre la importancia de la investigación, ya que se investiga, valora el trabajo en equipo, la investigación que se realiza, y en base al resultado seguramente va a movilizar también al equipo docente a desarrollar una serie de acciones para poder revertir la situación descrita, ¿no? Entonces finalmente se pone en valor la evaluación como una oportunidad de mejora, de volver a rever, ¿no es cierto?, tanto la práctica docente como así también el proceso del alumno, para poner en una devolución positiva, valorar justamente los logros sin perder el foco también de mirar aquellas situaciones, ¿no?, como esta de los errores. Entonces cerramos diciendo de que, bueno,
Esta es una formación que evidentemente durante toda nuestra carrera docente vamos a tener que ir reflexionando y remirando volviendo a mirar las prácticas y aprendiendo nuevamente. Buenísimo. Raúl, Bien, Diego. Raúl. Muy bueno, profe, su aporte. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno esta instancia de poder trabajar en sala, porque la verdad uno se enriquece más también, por ahí tenemos más participación de todos, pero bueno, fue muy acotado el tiempo, así que de todas formas ya vamos a tener más oportunidad en los otros encuentros de poder trabajar, porque la verdad que se ve mucho la riqueza de los aportes ahí. Y aparte, todos nos llevamos algo para nuestra tarea también. Así que, bueno, profes, no los queremos quitar más tiempo. Les damos muchas gracias por la participación. Seguimos en contacto, por favor, les pedimos no salgan del grupo. El año que viene nosotros vamos a tomar la formación nuevamente, y ya le vamos a ir avisando de cuándo arrancarían el seminario 3, 4 y demás. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Podemos ponernos al día en este tiempo? Sí. Exacto. Justamente de eso habíamos quedado en que íbamos a hablar al final. Pasamos un seminario 1 con 2 encuentros, seminario 2 con 2 encuentros, hay tareas pendientes, las retroalimentaciones les irán llegando también en la medida en que vayan presentando los trabajos. Sí, nos quedamos pensando en esa escalera de retroalimentación, si nos sirven poder pensar en esos otros primeros escalones con los cuales nos encontramos, y en cuanto a las asistencias de ustedes, estamos justo a mitad de la formación. Entonces, vamos a estar revisando también las asistencias y la entrega de trabajos prácticos, y cualquier novedad en relación a la segunda parte, vamos también a comunicarnos en forma individual con algunos. Así que en eso hacemos un chequeo de lo que ha sido esta primera parte de los 2 seminarios, con la parte administrativa que nos acompañan, las 2 profes que nos están colaborando, y vamos a chequear un poco la información, asistencia y entrega de trabajos prácticos. Estas situaciones que todavía tenían algunos en plataforma, seguramente nos van a comentar Andrea o Norma, acerca de si ha quedado alguna persona, algún profe pendiente de usuario, y lo estaremos revisando en forma ya individual porque creíamos que ya en general se estaba solucionando. Entonces chequeamos asistencia, entrega de trabajos prácticos. En este año nosotros nos juntamos como equipo y cualquier novedad los estaremos comunicando. Así Claro, también, yo quiero que nos tengan un poquito de consideración. Por ejemplo, yo no pude ingresar en tiempo y forma a la plataforma, tuve demasiados problemas. Me fui incluso a la escuela normal para que me ayuden las chicas de allí cuando me inscribí. Así que, y sumado a toda nuestra carga de trabajo, o sea, no hay deseo de no participar. Por eso le decía que ahora que vamos a estar liberadas quizá un poquito más liberadas de trabajo más adelante, si nos podemos poner al día, porque yo tengo un interés bárbaro. Es lo que decíamos de inicio, ¿no? Van a tener este tiempo para poder ponerse al día, y cualquier novedad estaremos avisando Mil en forma gracias. individual a través de Andrea o de Norma. Mil gracias. Sí. Natalia, levanta la mano. ¿Puedo hacer una consulta, por favor? Sí, ¿Puedo hacer Patricia. una consulta? Gracias. Los trabajos prácticos que son grupales, yo no los pude complementar porque justamente son grupales y no he podido conformar grupo. ¿Lo puedo hacer individual? Esa duda tenía como para poder ya estar al día. Conforma el grupo conmigo, profe, yo estoy sola. Ah, bueno, entonces no, te paso por el chat mi Por teléfono. favor, yo estoy sola. Profe, Gracias. el link de hoy, perdón, el link de hoy de la asistencia. Estuvo todo el tiempo en el chat, En el chat circulando. Se Sí, pasó cada tanto, se lo volví a pasar, Ahí está. para los que Está ingresaban bueno. más tarde. Está bueno por eso de tender redes. Yo no sabía, disculpe.
Ay, ¿dónde lo busco? Ahí lo por volví a inter- enviar a la asistencia. El formulario está subido en el chat, ingresen ese link y ahí se incorporan con asistencia. Sí, Profesora, como todos los encuentros. sí, la dificultad es por ahí por internet. Yo no he podido ingresar por el tema internet, no sé qué pasa. También es una dificultad el link de asistencia, ¿no? Hoy por lo menos la tuve esa dificultad. Muchas gracias. Bien, también les recuerdo que tienen el grupo de WhatsApp para poder tender redes, así como lo hicieron hoy Patricia, creo que fue con Mari Ustares, para encontrarse, así que en el WhatsApp también seguramente se pueden encontrar entre ustedes para comunicarse y establecer nuevos grupos, ¿no? Ya sean de a 2, de a 3, se van agrupando. Sí, en el Bien. chat hay varios docentes que no tienen grupo. Sí, son varios, digamos, están pasando el correo. Sí, así que bueno, pueden ir armando los grupos para complementar con los trabajos. Miren la plataforma y vean qué trabajo están pendientes de entregar. Ustedes mismos miren. Tengamos en cuenta que la primera es la del foro de presentación. Sí, esa es individual, así que en esa, si es que todavía no lo pudieron hacer, completarla. Y después los otros dos trabajos posteriores sí son trabajos grupales. Profe, Una consulta, buenas tardes. Cuando ustedes hablan del tiempo disponible que vamos a tener para completar, estimadamente, ¿cuánto es este tiempo? Porque sinceramente yo una vez que finalice, entregue todo a supervisión, recién me voy a poder sentar tranquila a poder realizarlo, porque la idea es justamente hacerlo tranquilo y a conciencia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la profe. Profesores, buenas tardes. En el grupo de articulación no se puede intervenir. Es un grupo que está hecho para que ustedes nos manden información. No podemos interactuar. Exactamente, no se puede. No se puede, pero profe. ustedes pueden sacar el teléfono de los compañeros que, por ejemplo, hoy están presentándose sin compañeros, sin grupo. Entonces ahí pueden buscar a los compañeros para sacar el grupo. Perfecto. Profesora. Profe Miriam. Sí. Hay algunas personas en el chat que están diciendo que no han entregado el trabajo, que les falta entregar y toda esa cuestión. Hay un detalle, muchos de los cursantes no han ingresado a la plataforma. En lo posible nosotras hemos tratado de solucionar ese problema. Pero si sigue persistiendo el problema y no nos avisan, no podemos tampoco terminar de darle solución. Y en la plataforma tienen todas las tareas asignadas, así que ustedes son los que tienen que entrar a ver qué tarea tienen que hacer. Bien, el tema es claro. En la medida en que no ingresen a la plataforma no saben qué tareas tienen pendientes. Claro, y los que tenían problemas se tenían que comunicar y, por ejemplo, ahora también vuelve a saltar otra persona que dice nunca pude entrar y hemos estado insistiendo quienes tenían problemas para volver a solucionarlo. Y bueno. Hasta que no tengan solucionado el tema individual, no dejan de comunicarse con Andrea o con Norma. Bien. Buenísimo. Sí, yo creo el tiempo más o menos estimado, Gaby y Miriam, sí, que vamos a estar hasta los primeros días de enero, si les parece, porque tenemos en cuenta que todavía no se termina todo, si bien terminan las clases, pero todavía falta unas semanas más. Así que, pero en la medida que puedan, porque digamos, no, como les decíamos, no es muy complicado porque también hay dos trabajos grupales que por ahí si ya lo completaron, no hay problema, lo completaron y lo subió otro profe, si es que ustedes no pudieron participar. Sí, la tarea de en el foro, esa es individual, que es la primera, esa sí tendrían que entrar las personas que tienen ya el usuario y contraseña. Tal vez el otro compañero subió el trabajo, pero con el nombre de todos los integrantes, ¿sí?
tal vez para esa actividad no hay problema, pero tal vez para la de foro de presentación sí. Todas esas quedan abiertas, ¿sí? Le quitamos los permisos, digamos, las habilitaciones quedan abiertas para que puedan subir. Bien, así no nos extendemos más. Profe Raúl. Perdón, quiero hablar, ¿puede ser? Un minutito le hago una pregunta al profe Raúl. Con respecto a la plataforma, sí está, o sea, en el caso mío sí puedo entrar. Lo que no sabemos, porque al poner la posibilidad de realizar en grupos, o sea, tienen que ser 3 personas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Patricia, somos 2 personas, y ella no podía entrar a la plataforma. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ver. Como no podemos interactuar en el grupo de WhatsApp, entonces lo podemos hacer desde la plataforma y que vayan como compartiendo las ideas con, no sé, con las personas que nos falte terminar lo grupal. ¿Qué te parece? Sí, igual con lo que les comentaba de que una sola persona puede subir, porque trabajamos un documento, un Word, subimos ese documento y ahí va el nombre de los integrantes, ¿sí? No es necesario que más todos o menos como interactúen. el Drive. Es Exactamente, como el Drive. no necesariamente todos tienen que interactuar, ¿sí? Porque tal vez, eso es lo que les decíamos en su momento, tal vez vos, Claudia, sí podés, pero tu compañera no puede ingresar. Entonces, pero para que no se pierda por lo menos la posibilidad de ese trabajo, que incorporen en el documento el nombre de los integrantes, ¿sí? Lo que sí les pedimos que cuando esas compañeras o compañeros pueden ingresar, sí completen la parte que le corresponde individual, que es la de presentación y demás. Bien, perdón, ¿puedo emitir una opinión? No sé si se escucha. Hola. Sí, Miguel. Bien, bueno, a ver, yo sinceramente estoy muy limitado en estas cuestiones de este tipo de salas, de encuentros virtuales. Es más, le digo sinceramente, me perdí todo lo que fue sala 1, sala 2, porque no tenía ni idea de cómo entrar, cómo acceder a una de las salas. También el tema de la plataforma para mí es un impedimento tremendo. No estoy integrando ningún grupo actualmente y no hice ningún trabajo. Una, porque las cuestiones de directivo, no sé si a todos será igual, pero para mí es imposible. Hay muchísimas cosas por hacer. No es que uno no tenga voluntad de hacer las cosas, sino que el tiempo es muy limitado. Y también estoy limitado en esto de la tecnología. Yo los admiro a ustedes con la velocidad y la naturalidad con que se mueven en esto. Yo no puedo. Sinceramente no puedo. Yo necesito a alguien que me asesore. Como le digo a ustedes, a mí me dan una lapicera, me ponen un papel, yo hago maravilla. Pero para mí esto es un impedimento. Sinceramente no puedo seguir este ritmo de trabajo de esta manera tan virtual. O sea, necesariamente tendré que tener alguien que me asesore, que sea un tutor permanente, porque no voy a poder avanzar. A no ser que alguien que esté ahí, que me quiera integrar a algún grupo para que podamos trabajar y me oriente. Sí, ideas tengo un montón. Pero esto me impide. Sinceramente, esto con la manera de trabajar, no puedo. O sea, no puedo. La idea es que... Discúlpeme, o sea, estoy un poco medio, no digo molesto, pero sí limitado, y me parece que en el caso mío no voy a poder avanzar. Bien. Sí, la idea, profe, no es que se generen estos malestares y tampoco frustraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros lo que tratamos es de que todos puedan continuar, y que esto de la limitación, por ejemplo, tecnológica, esta barrera, que no sea un impedimento. Nosotros, de todas formas, lo que podemos hacer es preparar unos tutoriales para poder ingresar a la plataforma, ¿sí? Y mandárselo para que usted lo pueda ver, lo vea con detalle, pueda revisarlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que también se vienen y con mucha fuerza es justamente esto de capacitación y formación en forma virtual. Entonces, por eso es que les pedimos que ingresen a la plataforma, porque justamente, bueno, el ministerio también nos pide que lo hagan. Así que, pero no se preocupe,
tranquilo, ahora en las vacaciones, cuando termine, pase todo, el trajín docente puede ir explorando, porque no solamente esta formación va a quedar en la plataforma, sino también va a haber muchas otras nuevas, que también le va a pedir que ingrese. Entonces, es importante que ya vaya perdiendo en ese sentido ese miedo. Con respecto a lo de las salas, por ahí hay gente que me olvidé de aclarar. Yo habilité a todos para que ingresen a una o a la otra sala. ¿Qué pasa? Muchas veces la conexión de internet no permite que ingresen, pues yo por eso les mandé automáticamente para que ustedes sin tocar nada ya se vayan a la sala. Muchas veces el impedimento está en la conexión de internet, por ahí no entran con la mayor rapidez que entran el resto, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, profe, no nos queremos extender más. Sí, no, está bien, está bien. Otra cosa también, sería bueno que se revea este tema de las invitaciones o de esto de las capacitaciones, porque por ahí no sé cómo hicieron ustedes para decir cómo encarar este tema de capacitación. Como que yo me vi envuelto de pronto en esto, sin haberlo pedido. Yo reconozco que hay que estar dentro del sistema, el tema de las capacitaciones, pero no me parece que hayan tenido en cuenta el tiempo y los momentos, el trabajo de cada director, porque aparte de esto hay otras cuestiones más, ¿no? Si hay otros programas, el tema de comedores, rendiciones, hay un montón de cosas para hacer. Inclusive creo, no sé cuál de los grupos, que no recuerdo en tu momento, una vez, un par de veces tuvimos a los días sábados. O sea, yo creo que también un poquito se tendría que respetar el tiempo de los directores. Hoy, por ejemplo, no pude a política socioeducativa a ver el tema del comedor estival porque no tuve tiempo. O sea, esas cosas yo creo que también las tendrían que manejar y respetar un poco más. Es como que nos están imponiendo cosas contra nuestra voluntad. Entonces, y más, si vuelvo a reiterar, suma de esto de la tecnología, yo creo que tendrían que rever esa situación. Bueno, lo hemos escuchado al profe, sí, pero la capacitación, digamos, fue una invitación donde cada uno se va sumando y todos vamos aprendiendo. Entonces, profe, estoy leyendo en el chat que te van a ayudar, algunos directivos están pidiendo tu número de celular. Justamente esto es un equipo, ¿sí? Un equipo de trabajo donde todos vamos a ir colaborando, vamos a pasar tutoriales. Sí, entonces, bueno, bienvenidos porque, digamos, trabajar desde la bimodalidad, desde estos encuentros, quedó para instalarse a través de la pandemia, ¿sí? Como están las resoluciones del Consejo Federal de Educación, las resoluciones provinciales, y bueno, con muchísima paciencia, con este trabajo en equipo. Entonces, bueno, desde esa manera vamos a ir trabajando. Simplemente agradecerles, no quitarles más el tiempo, ¿sí? Y nos estamos encontrando el próximo año, por supuesto, durante la primera semana de enero. También queremos recibir sus trabajos, todos queremos descansar, entonces le vamos a dar ese tiempo, entendiendo que tenemos que presentar todos la documentación de fin de año. Pero la documentación la estamos presentando hasta el 23 de diciembre. Entonces, bueno, la primera semana de enero esperamos sus trabajos para poder hacer esta retroalimentación que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Hasta luego. Los esperamos el año que viene. Felices fiestas, felices vacaciones. Igualmente. Disfruten, descansen. Muchísimas gracias. Felices fiestas y felices vacaciones para todos. Gracias. ¿Prendemos la camarita un ratito? Antes que se vayan. Si pueden prender, hacemos una fotito. Hacemos una fotito. Yo voy a salir al revés ahí. Va a salir colgado. El único que va a salir cabeza para abajo. ¿Está con el celular, profe? No, estoy con la compu de mi hija. En realidad ella me está ayudando acá, pero bueno, no sé por qué sale así la imagen. Ahí está, buenísimo. Listo. Muchas gracias. Bueno. Chao, chao. Gracias a ustedes, chao, chao.
quiere. Vamos, ánimo que ya hemos llegado a la misma. Patricia, te acabo de escribir. Vamos a aprender. Bueno, sí, después te mando correo. Patricia, te acabo de escribir. Escribime. Vamos a esas redes. Tejiendo redes.